Buenas noches, bienvenidos a En Contexto en las pantallas de NPI. Hoy vamos a hablar de un tema muy vigente, muy importante, porque estamos a 32 días de las elecciones generales y vamos a hablar del financiamiento político. Quiero saludar, para empezar, a la estrella de este programa, la señora Estela Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Estela? Hola, Fito, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, un tema candente que tiene como paraguas de polémica, por llamarlo de alguna manera, la imposibilidad del Partido Colorado de conseguir préstamos bancarios para su campaña y, por supuesto, de dónde viene la plata. No solo para el Partido Colorado, sino para todos los candidatos. Por eso invitamos esta noche al ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, al doctor César Rosell, quien ocupó antes el cargo de director de financiamiento político de la justicia electoral, para hablar sobre este tema. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Hola, Bienvenido. Fito, hola, Estela, ¿qué tal? Y acá, encantado de estar acá y para responder todo lo que podamos. Yo sé que es un tema bravo, cuando eso ni siquiera es dirección, ¿verdad? Ahora ya el que viene después del siguiente bloque ya es director. Éramos una pequeña unidad que fuimos creciendo y estamos acá preparados para el debate. Sí, y no solamente el tema del Partido Colorado, que en este momento está con un problema grave de no poder obtener un financiamiento de bancos, financieras, sino también lo que representó este año el financiamiento político en las internas, porque muchos candidatos que estuvieron aquí con nosotros nos dijeron: nunca se gastó tanto dinero en las elecciones como ocurrió en estas elecciones, porque las listas en las internas son desbloqueadas y allí cada candidato peleaba por ocupar el mejor lugar. Entonces era competir entre candidatos de la misma lista, del mismo partido, y claro, allí era el despliegue económico muy importante. Por eso también queríamos preguntarle acá al ministro César Rosell, bueno, cuáles son los mecanismos que tiene la justicia electoral y hasta dónde llegan esos mecanismos en el control del financiamiento político. ¿Qué tan efectivos son? Bueno, nosotros celebro esto. Primero, antes que nada, no quiero ser repetitivo en lo que voy a decir, pero es impresionante que estemos hablando de esto cuando 10 años atrás ni existía, ¿verdad? Celebramos mucho ciertas democracias como la uruguaya, por ejemplo, que la ley de financiamiento tiene 95 años. Ya. 95 Sí, años. la ley de financiamiento. Nosotros tenemos del 2012. Había aditivos, obviamente, de financiamiento, se nombraba al subsidio y al aporte en la ley 190, antes de la Constitución, que fue luego del golpe. Pero los controles y eso eran prácticamente imposibles, inllevables. Yo pasé por varias etapas de financiamiento. Yo, donde encontré el amor en financiamiento, fui becado por la Unión Europea. Fui becado a Colombia y hice un curso 2012 con gente, con Juan Rial, con gente que era lo mejor y lo más de lo más, ¿verdad? Sobato, Rial, Delia Rubio, ahora la presidenta de Trabajo Institucional, y ahí entró. Y había debate que yo no podía creer que nosotros estábamos naciendo recién en la ley de financiamiento político. Entonces tenemos una ley muy joven y tenemos realmente, ahora se habla muchísimo, ¿verdad? Ahora, yo sé que en el siguiente bloque, por ejemplo, está Marta Ferrara, que trabaja hace mucho tiempo en esto, va a estar Cristian, que trabaja hace mucho tiempo, y celebro totalmente esto, ¿verdad? Hay que entender primero eso, ¿verdad? Que tenemos una ley joven y que vamos evolucionando y que fuimos cambiando muchísimo. Nosotros en la justicia electoral, y voy a hablar un poquitito de lo que hicimos en la justicia electoral para poner un poco en contexto, ¿verdad? Ya vamos por la cuarta reglamentación de financiamiento político. Hicimos las primeras multas históricas, que nunca hubieron multas grandes a los partidos políticos. Borramos más de $1 millón en mi momento digo, ahora cambió más, se siguió. ¿Por qué nos habló demasiado de esas multas? La idea no era golpear a los partidos, sino que hacer un trabajo serio y que no sea opacado con otra ley que lo que haga es revertir las multas. Entonces hicimos un trabajo realmente silencioso y que sea sostenible en el tiempo. Esas multas eran: el que no rinde bien no recibe todo el subsidio. Las quitas, claro. Las quitas que estábamos haciendo, que realmente Cristian te va a poder dar una mayor visión de lo actual, ¿verdad? Fueron las quitas que fuimos haciendo a lo largo del tiempo a todas las agrupaciones políticas. Acá no hay una ni otra, realmente al revés. No es que se le multaba, al revés. Las que más se salvaban eran pocas las que se salvaban. A todos, inclusive a los partidos grandes. Fuimos duros con ellos y fuimos dando un salto cualitativo y cuantitativo en el tema del sistema del control y de la presentación. La presentación eran 2 hojas como esta. Claro. Eran unas hojas, literalmente, a pasar a un sistema de Sinafit, a pasar a sistemas... El papel aguantaba todo en esa presentación. Todo. Ahora tenemos un sistema muchísimo mejor, inspirado en el sistema colombiano de cuentas claras. Por eso funciona muchas veces la cooperación bastante bien.
Evolucionamos ese sistema y ahora volvimos a Colombia nosotros a dar la charla para que vean el nivel que tenemos de expertise, y fuimos creando por sobre todo con gente de la casa trabajando bastante bien, ¿verdad? Yo particularmente, y yo creo que toda la justicia electoral, recibimos muy bien la crítica. Entonces es un sistema que es evolutivo, ¿verdad? Vamos cambiando sistema a sistema, los reglamentos se van mejorando. Hay gente que te va a decir que es muy bravo el reglamento, otros te van a decir que es muy leve, pero tiene que ver con un todo. Se trató la ley de financiamiento por fuera de lo que es el desbloqueo. Primer problema. No olvidamos la propaganda. Por ejemplo, y te da un dato así rápido, ustedes que están en medio saben. Senadores, y vamos a hablar de 2018. ¿Cuántos senadores había en 2018? Candidatos. 1.300 candidatos de 45 años. ¿A quién le conoces? ¿Cómo hacer para votarle? ¿A quién le veo? ¿Qué es lo más caro? Ser conocido, obviamente, ¿verdad? Y todo lo aditivo que es financiamiento, porque financiamiento es debate, lo que dijo Estela. Financiamiento es debate. Financiamiento de transporte público. Financiamiento de inauguración de obras. Financiamiento de dinero público o privado o mixto. O sea, es trabajar sobre el sistema en sí, ¿verdad? De control ciudadano, ¿verdad? Nosotros habilitamos el ONAFIT. Yo sé que antes se hacían muchos esfuerzos, porque yo también saqué un libro y me costó bastante dentro y estando en toda la justicia electoral, sacar información. En América Latina luego no hay mucha información de financiamiento y eso también es clave. Tuve la suerte de estar becado por AWEB, que es una asociación coreana, donde está uno de los máximos ponentes de financiamiento mundial. Y la famosa pregunta es cómo mejoramos nuestro sistema. Dicen, ninguno es perfecto. O sea, no existe luego un enlatado que yo pueda traer de Dinamarca y decir, bueno, justicia electoral hace esto y vos somos Dinamarca después, ¿verdad? Hay que ayornar al sistema que tenemos nosotros, ¿verdad? Que tenemos el sistema de control mutuo y el sistema de desconfianza. Porque nosotros nos basamos en un sistema político de yo desconfío de vos, de él y de todo lo que es. Ministro. Y ir navegando en eso para mejorar el sistema o público o privado o mantener el mixto, pero con estas conversaciones donde se pueda mejorar. Justamente hablando de financiamiento privado, es típico escuchar en los políticos cuando dicen, ¿y quién financia tu campaña? Y los amigos, te dicen. ¿Cómo funciona el financiamiento? En otros países es legal el aporte a una campaña, vía bancaria, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona en Paraguay el financiamiento privado? Si yo quiero apoyarle a tal candidato presidencial, senado, diputado, ¿hasta cuánto un privado puede aportar en una campaña electoral? Bueno, tenemos bastantes límites dentro de lo que es la nueva ley. Se redondeó básicamente lo que son los gastos que se pueden hacer. No se pueden hacer gastos anónimos, primero. ¿Gastos anónimos no? No se pueden hacer, está prohibido. O sea, ese los amigos nomás ya no. No se pueden, claro. Eso está... Aportes anónimos no pueden No se pueden hacer. O sea, yo eso no puedo clarito. poner 500 millones, no existe. No existe eso. Ni 10.000 solamente guaraníes. la ley tiene una excepción a lo que son los aportes anónimos, que son las cenas de recaudación. Las cenas. Las famosas cenas de recaudación, Sí, con los sí, datos sí. que igual se rinden. Cristian le va a aplicar bien el sistema contable, que igual se rinde, pero esa es la única excepción que hace la ley a un aporte anónimo. Y tampoco en teoría anónimo, porque hay una persona que hace la rendición final sobre eso, que es el administrador de campaña, y bueno, son los datos. No quiero aburrirme yo en lo pequeño, porque yo quiero hablar de lo macro, que es lo más importante, y después vamos a lo pequeño, ¿verdad? Después sí existen límites a lo que es el aporte en dinero y a lo que es el aporte a través de ya de cheque, transferencia bancaria y todo lo demás. Está todo previsto en la ley. En teoría 21 millones de guaraníes y piquito, me puedo estar equivocando, moneda más, moneda menos, porque ya no estoy más en financiamiento, gracias a Dios. Hay que hacerlo a través de una transferencia bancaria, ¿verdad? El resto sí se puede hacer a través de efectivo. Y existen la mayoría, la cantidad de límites. Y el debate que me acabas de decir, Estela, es el famoso debate si estiramos más hacia lo público o estiramos más hacia lo privado. Nosotros tenemos un sistema de control, un sistema de financiamiento mixto, que significa que existen aportes del Estado y también aportes privados, tanto en campaña como en lo que se llama manutención del partido, que es el aporte. Va a ser más claro, el subsidio electoral es solamente la devolución del gasto de campaña. Esa es la clave, ahí es donde está el problema. Hablando mal y pronto, ahí está la discusión grande de las campañas. Y lo otro, el siguiente debate es si mantenemos o no mantenemos o no el aporte partidario, que es básicamente para que el partido subsista, y la manutención del partido. Como un salario anual que tiene. Como un salario anual. Actualmente en la región, para centrarnos a la región, quienes tienen financiamiento público y privado, es el famoso debate. Yo hago muchísimo en clase y también en muchos programas, ya estarán cansados de lo que digo, pero es importante entender el contexto de esto. Quedó solamente Venezuela con el aporte privado, con el sistema de aporte privado. La mayoría tiene mixto o público. Y ahí entra lo que hablamos recientemente, las propagandas, como en Brasil, por ejemplo, que en el prime time de la novela te meten propaganda pagada por el Estado. Las propagandas deben ser subsidiadas, no deben ser subsidiadas por el Estado. Y
meter dentro de lo que es nuestro sistema electoral realmente lo que queremos que sea. O las inauguraciones, me voy, pongo Fito Cabral y después me borro porque yo estoy saliendo de lo que es mi debate en Europa o en España, por ejemplo, que yo recuerdo que fui a estudiar, no se podía hacer 6 meses, 7 meses antes de una inauguración con tu nombre, no se puede luego poner tu nombre realmente en otro país, ¿verdad? Bueno, acá también está prohibido, pero nadie respeta. Entonces, de poner en la fecha y todo eso hace lo que es financiamiento, ¿verdad? Y lo que tenemos que sentarnos a debatir, ¿verdad? Y realmente los administradores de campaña, los legisladores, los expertos, ¿verdad? Tanto los ONG, la justicia electoral, y entre todo hacer un debate realmente de qué es lo que nos conviene con este sistema de bloqueo. Yo recibo, como dije recién en otro programa, yo recibo prácticamente 20 congresistas al día. Todos se quejan del sistema de financiamiento en el sentido de que esto es insostenible para la campaña. Es muy caro. Es muy caro porque me peleo contigo en la interna, tengo que tener plata para aguantar y después, antes me peleaba contigo en la interna, después me relajaba una vez que estaba dentro de la lista, ya me iba con todo y ya podía continuar. Ahora tengo que seguir porque me empecé a ganar y los escaños y todo lo demás, ¿verdad? Entonces es otra vez el gasto, ¿verdad? Yo no estoy hablando mal de la ley de desbloqueo ni mucho menos, lo que estoy diciendo es que hay que conversarlo en conjunto, la propaganda, el desbloqueo, el financiamiento y apuntar hacia un sistema de control. ¿Qué es lo más controlable? Para ir un poquito a la pregunta anterior, siempre el sistema público. El sistema público es más controlable, pues yo te doy a vos, Fito, 10 y ahora tenemos Contraloría dentro de lo que es el sistema de control. Justicia electoral, obviamente. CEPELAT, Hacienda, que ya lo veníamos haciendo. Esa ley donde involucra eso se hizo en base a lo que la justicia ya venía con los acuerdos que nosotros habíamos firmado con la CEPELAT, tributación y con todos los organismos anteriores. Yo particularmente fui inclusive al Banco Central para hablar con la superintendencia para que abran las cuentas de banco, porque uno de los problemas mayores que tenemos, lo que dijo Estela, es la trazabilidad es el problema. La trazabilidad es el problema. Y los bancos no le abren a las agrupaciones políticas la cuenta de banco. ¿Por qué? Porque son PEP. Claro, personas expuestas políticamente. Vos que trabajaste en este sistema bancario, yo me acerqué por debajo a varios bancos, a varios amigos, y dije, ¿por qué no le abren? No podemos hacer una lista, porque uno piensa, bueno, hacer una lista estándar con la CEPELAT y me decís, esto me tenés que traer mi hijo para abrir la cuenta. No se puede pensar algo sencillo así. Obviamente eso escribí en el libro y traté de hacerlo. Digo, no se puede porque es el prestigio del banco el que se va a destruir. ¿Qué pasa si Fito al final tuvo un financiamiento complicado y se me cierra un banco internacional por culpa de Fito? Entonces nosotros tenemos una reputación y lo mismo te dice el Banco Nacional de Fomento, que es uno de los que sí firmamos el convenio. Tuvo un presidente que nos ayudó muchísimo, pero después nos costó bastante, ya se empezaban a cerrar la puerta porque nadie quiere trabajar con partido político. Nadie pero, quiere pero claro, justamente, ¿por qué los bancos no quieren trabajar con los partidos políticos? Porque tiene miedo de la reputación. Claro. Tiene miedo de la reputación. En sí, luego, Estela, te soy honesto. Cuando vos nos acercamos a la justicia electoral y trabajar y hacer convenios, no quieren los demás entidades trabajar mucho con los partidos por la injerencia, seguramente el telefonazo, lo que sea, lo que fuera. Nos costó mucho al comienzo hacer esos acuerdos con tributación y todo lo demás, pero lo logramos. Lo logramos y vamos evolucionando a un sistema que no es perfecto, pero te repito, 10 años atrás no sabíamos cuánto ganaban, cuánto gastaban, ahora está todo en la web. Ministro, y dentro de esas imperfecciones todavía, este proceso todavía que estamos viviendo con la transparencia, ¿usted se anima a decir si no habrá dinero del narcotráfico en esta campaña? Ahora, presidencial. Y afirmar eso va a estar bastante complicado. Yo creo que en todo el mundo existe injerencia de dinero en la política, y de complejo y no complejo. Ahora, no te podría decir que sí o que no, porque te digo, tendríamos que volcarnos. Pero ¿cuál es la capacidad legal que tiene la justicia electoral de esa trazabilidad? Y nosotros prácticamente controlamos documentos, ¿verdad? O sea, la verdad, hacemos un control ex post. Lo formal. Mejoró bastante con la nueva ley en el sentido de las declaraciones juradas, pero también nos rinden, también la gente de las declaraciones se hacen estándar y nos rinden, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil el sistema de control. Te repito, esto es una conversación. Hay en Netflix una serie brutal de Estados Unidos sobre el financiamiento de la campaña de Estados Unidos. Y te dicen que es atroz. Imagínate en Estados Unidos. El lobby que es legal. Que es legal sí. y todo lo que... Entonces, es muy interesante y gasta más que la India, por ejemplo, que tiene muchísima más población. Y cosas así, para bajar un poquito a lo que es el sistema latinoamericano. Para ir a la pregunta de Estela, ¿cómo hizo Colombia, que tuvo como candidato electo suplente, aunque haya sido suplente, a un Pablo Escobar y que tenía financiación de narcos en algunas candidaturas? Y un presidente que se comprobó posteriormente que fue apoyado por los narcos. ¿Cómo hizo Colombia para salir de ese financiamiento? O si no lo logró, no sé exactamente si lo logró o no lo logró, pero ¿cómo fueron mejorando?
Nosotros nos basamos mucho y vemos mucho, particularmente nos gusta mucho lo que es el sistema mexicano y el colombiano. Yo en mi tesis me basé mucho luego en esos sistemas realmente para trabajar, y también en el libro en los sistemas colombianos. A mí me encanta mucho Colombia y las innovaciones electorales, tienen leyes de voto en blanco y eso significa que la gente está ahí conforme y vuelven, hay muchas, financian lo del voto en blanco, pero siguen teniendo problemas, ¿verdad? O sea, eso es clarito. Yo en México, y quiero recordar si eso fue ya hace 4 años, 3 años atrás, le pregunté cuántos fondos tenían para el control de financiamiento político. $2 millones solamente para controlar el financiamiento. Dios mío, eso es muchísimo dinero. Y siguen teniendo problemas complejos todos los países de Latinoamérica, realmente, ¿verdad? Tenemos que apuntar hacia un sistema más público, me dirían ustedes. Entonces, bueno, listo. Y otros te dicen, la necesidad que hay en salud, educación, ¿te parece que aportar al sistema? Y ese es el debate que hay que generar, de que queremos mejorar la política, no que te mejora después la legitimidad y la gobernabilidad. Yo creo que el financiamiento político es una inversión, no es un gasto. Entonces tenemos que sentarnos a ver cuál es el sistema mejor para que también todos los partidos puedan tener una mayor equidad e igualdad, porque hacia ahí tenemos que apuntar, ¿verdad? Animarme a decirte ahora qué es lo que tiene que ser ya no me corresponde, porque estoy en un formato de ministro, así que está complicado, pero sí creo que hay que evolucionar y seguir evolucionando en la ley de financiamiento. Hay que cambiar. Nosotros llegamos al extremo. Seguramente se han de quejar de lo que es la justicia electoral en ciertas cosas, pero nosotros llegamos al extremo. Tenemos SINAFIT, ONAFIT, o sea, tenemos un sistema contable, tenemos todo lo que se puede alzar, lo alzamos, tenemos todos los reglamentos, estamos trabajando con USAID, trabajamos con la Unión Europea, abrimos las puertas. Nosotros tenemos casi todo lo que podemos de forma abierta, y obviamente estamos abiertos a mejorar y a la crítica, pero realmente creo que hacemos un buen trabajo. De hecho, en la región yo me estoy dando charla para ver cómo mejorar el sistema, ¿verdad? Basado en el sistema paraguayo, pero hay que sentarse a hablar qué vamos a hacer. Por ejemplo, ¿a quién se le devuelve el dinero de la campaña? Estela candidata, disculpame que te use Estela, vos sos candidata ahora del partido X, ¿verdad? Vos haces el gasto de la campaña, vos te vas a gastar, juntar la plata, como dijiste, Fito te presta, te va al banco, saca un préstamo, maravilla, rendía la justicia electoral, declaración inicial, declaración final, cosas que hemos evolucionado bastante, que te pido que hablen con Cristian, ¿verdad? ¿Y a quién se le paga? ¿A quién se le devuelve? Primero, en una interna se le devuelve a nadie, hay que aclarar. Claro. En una elección ya nacional, ¿a quién se le devuelve? Al partido. O sea, vos no recuperamos tu dinero. ¿Y cómo vas recuperando entonces la cantidad de plata que gastaste? Es más, hay un ejemplo de un candidato que vendió su biblioteca, vendió sus libros, y él nos decía al aire, el dinero que ingresa para mi campaña, yo se lo tengo que entregar al partido. No sé si es de esa manera. O sea, yo puedo generar ingresos para mi candidatura, pero tengo que entregarla a la tesorería del partido. No, la rendición es la que hace la rendición. No, él genera para él, y lo que hace es la rendición, ¿verdad? En la declaración inicial y en la declaración final, ¿verdad? Pero sí es complejo. Yo creo que estuve viendo el caso de Rolón Luna, ¿verdad? Sí. Estoy viendo el caso, y sí es un poco difícil para los candidatos con menos recursos, o los partidos que están en el gobierno, tener mayor posibilidades para ver. Entonces ahí es donde tenemos que ver que la vara sea más equitativa para todos. Pero es una cuestión bastante profunda y de tratar eso. ¿Cómo justifican los partidos su gasto electoral? Y obviamente no podemos dejar de hablar del problema que está teniendo el Partido Colorado, que no puede conseguir préstamos. Eso no solamente luego porque en general los bancos no quieren trabajar con los partidos, sino por las sanciones político-financieras de Estados Unidos al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes. Nadie le quiere prestar plata al Partido Colorado. Yamil Esgay estuvo Políticamente Incorrecto el domingo pasado y dio una explicación que creo que es la realidad, en el sentido de que ellos no necesitan luego plata porque el Partido Colorado tiene luego plata, y que el préstamo que van a hacer de 37.000 millones de guaraníes que hasta hoy no tienen es más o menos para blanquear ese dinero de campaña. Pero creo que tenemos la nota, vamos a ver lo que decía justamente Yamil Esgay. No hay ningún drama, el drama es para alguna gente de la oposición que se preocupa más por el Partido Colorado, porque dentro del Partido Colorado no tenemos ninguna demanda, no tenemos ningún problema. En Paraguay el presidente de la Junta de Gobierno, Horacio Cartes, no tiene ningún impedimento, no está ni Forcom, no tiene inhibición, no tiene ningún problema. Pero si bien es cierto, igual para no crear problemas, él dejó en manos del vicepresidente y de algunos miembros que manejen eso. Hay una tesorería y se está manejando normalmente. Un partido sano financieramente,
Así que no podemos tener problemas económicos. Pero todavía no salió el crédito. Yo no creo que dependamos de un crédito. No, yo creo que eso es más para darle un poco de seriedad también a la campaña, a la gente, para que quede registrado, ¿verdad? Que de dónde vino el dinero. Pero nosotros estamos acostumbrados a hacer la plata con los amigos, a hacer cenas, a hacer polladas. Yo mismo pongo de mi bolsillo, mis amigos, mis parientes. Así que yo no creo que tengamos problemas de dinero. Así que, pero bienvenido si hay un crédito, no hay problema. ¿Cómo financian? ¿Cuánta plata tenés que poner? Personalmente yo no estoy seguro, no te quiero dar una cifra que después sea lo contrario, pero No, más o menos. mucho no. Pero yo Bueno, creo que mucho. vos sabés lo que cuesta una campaña y no hay que dar cifras si uno no está seguro, porque después queda eso registrado y ya te empiezan a atacar por eso. No te voy a dar cifras, Te van a pelar después. pero siempre cuesta dinero, pero todos ponen, y todos se juegan por una candidatura, los amigos, los candidatos mismos ponemos, los diputados, los senadores, así que se financia medio solo el partido de repente, porque también tenemos una cláusula. Los afiliados al Partido Colorado tenemos una obligación, los que ocupan espacio, de dar un porcentaje también. Ya. Por medio de su salario, ¿verdad? De acuerdo al salario que tenga. Okay. El mínimo es 1.500, 2.000 guaraníes, no es mucho. Pero el que gana más arriba ya es 5% ya. Así se manifestaba Yamil Esgay, candidato Claro. de la ANR. La No hay parte- necesidad del préstamo, decía. Claro, para repetir nada más decía, no creo que dependamos de un crédito, eso es para darle un poco de seriedad a la campaña para que quede registrado de dónde vino el dinero. O sea, es para blanquear el dinero que entra por otras vías. ¿Cómo se entiende eso, ministro? Y la verdad que vamos a tener que revisarlo después, ¿verdad? Lo bueno de esto es que está todo en línea. Ahora mismo ustedes pueden descargar y ver cómo él financió su campaña inicial en la interna, cómo la terminó, y ahora vamos a ver la misma forma cómo lo hace y lo deshace. Eso está en la página web de la Justicia Electoral. Uno puede entrar... Usted puede poner candidato César, para utilizarme a mí, y pueden ver en la interna. Declaración inicial de gasto de campaña. Declaración de intereses económicos vinculados. Descargan ustedes eso y ven cuánto rindió, cómo rindió y la rendición final. Ahora, yo puedo mentir, llevar un papelito y decir, yo gasté 100 millones, puedo decir. Es Eso una yo- declaración jurada, ¿verdad? Pero sí, obviamente no está sujeta a Después hay que presentar las facturas. Claro, de que la factura. Por eso necesitamos la trazabilidad, porque la única forma es de presentar la trazabilidad. Hay algo que hay que tenemos que entender, ¿verdad? La gente que saca, y no estoy refiriéndome a ninguno candidato en especial, que saca de una bolsa la plata y la utiliza en campaña, acá y en Londres y en todos los países no se puede controlar, porque Claro. obviamente para eso necesitamos otros sistemas de aditivos dentro de lo que es el sistema electoral, ¿verdad? La compra de votos se tiene a través de lo que es que te recolectan de tu casa, te llevan hasta tal lado, después otra vez te piden que votes por tal o cual candidato. Yo creo que la biometría es algo bueno para poder evitar que las mesas se hagan algún tipo de fraude, que nosotros perdemos el control en ese sentido, en ese día, y eso es un montón de aditivos. Lo que dijo el candidato hay que revisarlo dentro de la documentación. Yo realmente desconozco lo que dijo y lo vamos a revisar después en los sistemas de control, ¿verdad? ¿Qué es Claro, pero hay gastos que son formales y que sí o sí tienen que estar justificado el ingreso. Por ejemplo, todo lo que van a gastar en publicidad en medios van a tener que justificar de dónde salió el dinero. Claro. Todo lo que gasten, no sé, en redes sociales, publicidad en redes sociales, van a tener que Se justifica justificar de dónde salió el dinero. Por eso llama la atención lo que decía Yamil Esgay, porque él decía, el préstamo es más que nada para darle seriedad a la campaña. O sea, hay partidos que ya tienen el dinero y después utilizan el préstamo para decir, todo esto legal se pagó con este préstamo. Y probablemente en realidad no fue así. Yo sé que ustedes no pueden preopinar ni nada de ese tipo de cuestiones, pero es muy llamativo lo que dicen ahora que están embretados con un problema porque los bancos no le están dando el préstamo. Y también habló el diputado Tadeo Rojas en otro Sí, programa. creo que eso fue hoy. Hoy. Y vamos a ver lo que decía Jenny, el diputado Tadeo Rojas. No hemos solicitado ningún préstamo. ¿Por qué no, diputado? Porque estamos esperando que nos den las posibilidades que nos concedan. Y en caso de no concedernos, de no tener una respuesta favorable, igual
ya se está previendo otros mecanismos. De hecho, tenemos luego recursos disponibles y hay también personas que van a hacer aportes y donaciones. Con esto lo que quiero decir es que el partido va a tener fuente de financiación y vamos a estar distribuyendo recursos después de la Semana Santa. Porque están conscientes de que no le van a otorgar préstamos a las entidades. Es que no podemos decir que nos van a otorgar o no, porque no tenemos ninguna respuesta negativa ni tampoco hemos solicitado ningún crédito, ¿verdad? No podemos nosotros tampoco exponerle a la institución. Bueno, es lo que decía Tadeo Rojas hoy en una nota que le hacía a nuestra compañera Rocío Pereira. Esa es la situación del Partido Colorado en particular, que hoy se encuentra en una coyuntura muy rara para el partido de gobierno de los últimos 70 años, que no está obteniendo préstamos para financiar su campaña. Pero bueno, la práctica de los partidos políticos parece ser financiar como pueden y después justificar todos esos gastos. Eso se puede revertir, se puede modificar con lo que ustedes están planteando ahora, de hacer los controles en las internas, en las generales, durante las campañas. Bueno, te cuento un poquitito del sistema de control actual. En la interna realmente está por ley. Hay que aclarar esto, que nosotros somos un órgano de cumplimiento y no nos podemos exceder mucho más de lo que nos compete y lo que nos otorga la ley. En la interna, el control, para cerrarlo, básicamente lo hacen los tribunales electorales. Nosotros los exponemos. Hablando rápidamente. Los tribunales partidarios. Claro, también hace la presentación que hablamos recientemente y también el movimiento de cada partido hace esa presentación y todo eso se va a la nube, pero el control que lo hacen los tribunales partidarios. La quita que se da por la no presentación es un dinero que ingresa, ¿a dónde? Al partido otra vez. Entonces, así está la ley. Y tampoco existe la posibilidad de cancelar la candidatura de una persona, que es un debate bastante amplio. Dicen que es inconstitucional, que es inconstitucional. Es un debate bastante amplio, pero hasta ahora no nos faculta la ley de decir, bueno, Estela no cumplió. ¿Qué hizo Estela? En la interna, Estela dijo, ¿cuánto es la multa? Y son 300 millones de guaraníes. Ah, listo. Y vamos a pagar nomás el movimiento de la multa. Total. Y yo voy. ¿Se puede? No te puedo yo inhabilitar si vos haces eso, porque así está la ley. Vuelvo a recalcar y nosotros no podemos ir más allá de la ley si bien tenemos reglamentación. Ahí no hay plata del Estado, ahí es solamente lo que es, no devuelven. Y recién en la elección ya nacional, en este caso, es donde sí entra lo que es la devolución del gasto y hacen el mismo sistema, hacen la misma declaración inicial, hacen la declaración de gasto, la declaración final. Por eso yo no puedo opinar sobre eso del tema, porque todo eso que el candidato dijo, los candidatos dijeron, capaz de salir mañana un préstamo o no, la verdad que desconozco. Nosotros solamente la vamos a poder ver a través ya de sus declaraciones en el SINASPIT, ¿verdad? Y ustedes también lo van a poder hacer, ¿verdad? Y esa declaración, hay que recordar que también no solamente ese control lo hace la justicia electoral, va a la Contraloría también. También va a la Contraloría. Y también va a la CEPELAT y va a tributación. O sea, uno puede saber, vamos a hacer un ejercicio más rápido y mucho más sencillo para que la gente entienda. Si Fito es candidato y él da un ingreso total de tanto en la campaña, eso se queda dentro de lo que es el sistema. O sea, yo puedo ver después. Y lo interesante, después que si ganas, tenés que hacer tu declaración jurada de bienes también. Que esto hay que entender que una declaración jurada de bienes es la declaración de ingreso y gasto de campaña. Es eso, declaración de ingreso y gasto de campaña. No de todos los bienes que vos tenés. Pero sí es interesante hacer la ecuación esa después cuando vos llegás y tenés que hacer tu declaración de bienes y ver de dónde salió y de dónde vino más o menos y provino, ¿verdad? Claro, como que vas dejando huellas. Exacto. Eso es lo interesante de esto y de la evolución que vamos tomando con esto, ¿verdad? Y hay gente que va haciendo el control ciudadano, que es donde tenemos que apuntar a esto que estamos haciendo ahora, de que no solamente los periodistas y los miembros del tribunal, los partidos hablemos, sino que la ciudadanía en sí entienda un poco de dónde se financia la política, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pretendemos nosotros la justicia, abrir todo lo que se pueda, hacer todos los reglamentos y todo lo que la ley nos compete. Nos encantaría tener mayores recursos, mayores herramientas, no te digo que no. Claro que sí, nos encantaría y apuntamos un poquito hacia eso, las reformas que de seguro se van a venir por los debates. No te digo que tengo una información ya directa, pero por los debates que se dan en el Congreso. Y nosotros como Justicia Electoral, porque estoy hablando ahí con la Comisión General de Elecciones, también más adelante vamos a presentar unas reformas al Código Electoral que ya se presentaron en su momento, no hubo
forma de reformarla, valga la redundancia, pero ahora vamos a volver a insistir con ciertos detalles para mejorar el código electoral. Finalmente, ministro, para liberarte, estamos a 30 días de las elecciones. ¿Cómo está la justicia electoral para estas elecciones generales? Bueno, en realidad nosotros estamos bastante bien. Te tengo que decir que estamos sospechosamente tranquilos, ¿verdad? Porque no es un ambiente tranquilo, el de la justicia es bastante intenso, ¿verdad? Hay que instalarle a las cámaras para que vean el trabajo que tiene la justicia, el compromiso que tienen los ciudadanos. Yo creo que estamos bastante bien, vamos a sacar unas elecciones claras, limpias, como estamos acostumbrados. El TREP va a funcionar una maravilla, que es lo que siempre funcionó. No tenemos que volver nunca jamás en la historia a las actas manuales. Sea lo que suceda con el desbloqueo, no desbloqueo, que hablen los expertos, que hablen los filósofos, los politólogos, los sociólogos, lo que sea, pero yo creo, recomiendo, y lo que vamos a tratar de la justicia electoral es que nunca más se vuelva al llenado de actas manuales. Yo creo que pase lo que suceda con el desbloqueo, eso tiene que quedar, porque es un sistema mucho más transparente. Ahora no se puede llenar. Por más que Tela me caiga bien, claro, y yo tengo 5 votos, ahora los 5 votos son los 5 votos. Eso sumado a un proyecto de biometría con una ley de protección de datos, voy a aclarar también eso, y una fuerte educación cívica va a hacer que nos catapultemos. Pero hoy sigue siendo acta céntrica la elección, más allá de que esté la urna electrónica. Sí, pero ya es mucho más difícil de poder cambiar. No es lo difícil, casi imposible, te diría yo. Cambiar el resultado. Nada imposible, pero cambiar el resultado. No sé, que yo me levante con una papeleta, me vaya con 5 papeletas al cuarto oscuro, después venga e introduzca de forma manual, es imposible. Hoy estamos 29. El lunes llegaron unos técnicos, 6 expertos en ciberseguridad. Conocí el famoso primer hacker que nunca vi, porque este es el que se dedica a hackear la máquina, de diferentes países. Firmamos un convenio con la UNIORE a través de CAPEL, entonces tenemos no solamente se somete al estrés y a que se entienda el estrés de todo lo que es la carga, las pruebas, exacto, de los partidos políticos, sino también ahora a través de una auditoría internacional de las máquinas, que eso entra absolutamente todo. Las máquinas que se quemaron, 7.000 más o menos, ¿esas se repusieron totalmente? No se repusieron totalmente. Hay que entender que la empresa hace prácticamente las máquinas para Paraguay, ¿verdad? Nosotros somos uno de los mayores consumidores de este sistema porque tenemos ese sistema de control, que es el que creo que es el mejor realmente en el sistema de control, de que el ciudadano puede ver su voto, está impreso y además lo puede corroborar, que en otros países no sucede, como el brasilero y otros miles de países que no quiero citar, porque no quiero que se entienda como algo peyorativo, ¿verdad? Pero ese sistema se hace prácticamente para Paraguay, y esas máquinas, vamos a tener más máquinas, tenemos 16.000, parece que hay noticias que vamos a tener un poco más máquinas, tenemos un buen sistema ahora nuevo que de simultaneidad, donde una persona que está en el cuarto oscuro, ya Fito ya va a estar con su cédula en la mesa, va a estar en el cuarto oscuro, Fito ya va a estar en la mesa y yo ya voy a estar atrás. Va a ser mucho más rápido. Hay menos candidaturas, Capital tenemos 3, a partir de Capital tenemos 5 de interior. Estimamos que van a ser 2 minutos aproximadamente como tiempo máximo por fila. Espero que menos. Vamos a tener máquinas al entrar para que uno pueda practicar, y también vamos a tener tablets para las personas que puedan practicar con avatar, por una cuestión de que no se induzca al voto. Claro, me encantaría tener ya la candidatura ahí. Esa fue una discusión que nos tomamos horas ahí con los ministros y los técnicos discutiendo de ¿ponemos candidaturas reales o ponemos avatar para la capacitación? A mí, yo repito, me encantaría que sean así, pero bueno, está un poco complejo el tema porque hay la injerencia, porque hay un montón de cosas que me tienen que invitar a un programa entero para hablar de esto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo veo el éxito de la elección por la preparación que se tiene en la justicia electoral y por sobre todo los técnicos de la justicia electoral, y espero y les pido que esto se mantenga, son técnicos. La mayoría son técnicos. Yo tengo 27 años dentro de la justicia electoral, entonces la mayoría que hacen la elección están comprometidos con la justicia electoral, y eso es fundamental. En la clave, que yo he viajado a varios países, gracias a Dios, a través de estos convenios que van a las elecciones, una de las claves es que el funcionario esté comprometido y que no sea tercerizado, para que no sea para esta elección, porque he visto en países donde los funcionarios, ante el mayor inconveniente, se retiran. Por un sueldo de 200.000 ese día o 300.000, no le importa quedarse todo, claro, gente que tarda más. Entonces, en cambio, el funcionario tiene ese compromiso, y el éxito y la clave no es que yo ahora sea ministro, ni después Cristian, ni Fito, es ese compromiso, y que el funcionario se sienta tanto protegido, que pueda avanzar y pueda crecer dentro de la justicia electoral, y el sentido de pertenencia. Por lo tanto, yo vaticino que va a salir unas elecciones perfectas. Vamos a tener a tiempo, en 2 horas, 2 horas y media, creo que máximo vamos a tener un TREP que es fulminante, gracias a Dios, porque he pasado en otros países donde tardan 8 horas, 10 horas, 2 días, 3 días, donde se corta. Acá no se va a cortar, se transmite ininterrumpidamente. Vamos a tener la imagen también de lo que se transmite con la firma, de todo lo que es la papeleta.
y vamos a levantar después, gracias a Dios, queremos todas las actas también. Entonces ya no hace falta que esté la medida, che, ¿cuántas actas hay en tal lado? Y venite a hacer la copia. No, está todo arriba, che. Vamos a levantar todo eso, voy a hacer algo innovador. Entonces vas a poder machear todo lo que es tu sistema de TREP más tu acta que después del juzgamiento vamos a levantar. Entonces yo creo que eso, y como les digo, sumamos después a una biometría y vamos a tener un salto gigantesco cualitativamente en lo que es las elecciones, que yo creo y estoy seguro en lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos las elecciones más controladas en Latinoamérica. Nosotros tenemos un sistema de control que, como repito hace rato, dije, se basa en la desconfianza, es uno de los sistemas más controlados que hay. Y está bien eso, yo no me quejo con eso, o sea, eso claro. Es lo que tiene que ser, así tiene que ser cuestionado, tiene que ser controlado y vamos a sacar unas excelentes elecciones, eso te doy por seguros. Doctor César Rosell, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Fito, gracias, Tela, estoy encantado de estar acá y le agradezco muchísimo la invitación y espero que me inviten de vuelta para hablar de más. Sí, claro que sí. Nosotros vamos a continuar hablando de esto. A la vuelta de la pausa nos van a acompañar Marta Ferrara Saracerna de Semillas para la Democracia y Cristian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Contexto hablando de financiamiento político esta noche con nuestros invitados. Está con nosotros esta noche la doctora Saracerna. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y directora del proyecto CREER de Semillas para la Democracia. ¿Qué tal, doctora Serna? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un gusto estar con ustedes compartiendo esta gran jornada sobre financiamiento político. También nos acompaña Marta Ferrara, directora ejecutiva de Semillas para la Democracia. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Muchas gracias por la invitación y también muy contenta de poder discutir este tema tan importante a pocos días de las elecciones. Y del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Cristian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político. Don Cristian, ¿cómo estamos? Buenas noches, Fito, Estela, a las compañeras. Un placer estar aquí con ustedes y bueno, atento a las preguntas que van a formular. Más allá del control que ya nos explicaba el ministro César Rosell de la justicia electoral y de todo lo formal y de todo lo que tiene que ver con la documentación que presentan los partidos políticos, Semillas para la Democracia tiene un programa que lo que hace es estimar el gasto electoral más allá de lo formal. ¿Es así, Marta? Bueno, Semillas para la Democracia hace bastante tiempo viene trabajando el tema del financiamiento político. Hemos trabajado como asesores incluso en la Comisión de Reforma Electoral en su momento y hemos hecho monitoreo de gasto electoral en varias elecciones. Bueno, hoy no estamos haciendo precisamente eso. Lo que vamos a hacer es trabajar como parte ya de la experiencia que tenemos en un nuevo programa que se llama CREER, que lo que busca es que la ciudadanía se empodere a través de distintas herramientas que ya existen y de alguna otra que vaya apareciendo, que se pueda gestionar, controlar el gasto del dinero, del financiamiento de los candidatos y candidatas en estas futuras elecciones. Eso básicamente consiste en empoderar y tratar de hacer llegar a distintos sectores ciudadanos las herramientas necesarias para que la ciudadanía se empodere y pueda hacer un control del dinero que gastan sus candidatos y candidatas, como les decía, en las elecciones que se vienen. ¿Cómo se hace esto, Sara? O sea, yo, de Lambaré, del Departamento Central, ¿puedo controlar o puedo aportar datos sobre los gastos de campaña de un candidato X? Como ya lo explicaba hace un momento, el ministro realmente viene por una cuestión de a posteriori, o sea, realmente existen mecanismos actuales. De hecho, ya lo mencionaba hace un momento, el sistema, en este caso el sistema sobre financiamiento político es una de las herramientas del cual se desprende, y aquí el compañero va a poder mencionar un poco mejor, un observatorio que actualmente ha fortalecido todo este avance. Como decía, es una ley muy joven aún, pero hay mecanismos como justamente es con los sectores que vamos a trabajar, que es el periodismo, o sea, ustedes que pueden acompañar sobre todo también en esta cuestión de investigaciones periodísticas, las otras maneras también que creemos que son importantes de ir acompañando el tema del financiamiento político tiene que ver con investigaciones académicas. Yo vengo del sector académico, del cual tanto el periodismo de investigación como la academia, bueno, van rastreando información. En este momento en nuestro sistema hay que ser ahí también muy concretos, desde la ciencia política en general se cuestiona el sistema en sus ausencias un poco, que tiene que ver que es a posteriori. O sea, ya lo mencionaba hace un momento el ministro, en el caso particular de México tienen un sistema o sea, antes de ir a las campañas, y bueno, y es una cuestión también importante de topes, de
tiempos, todo ese gasto de campaña, que es lo que se puede rendir cuentas, es, digamos, a posteriori lo que rinden también es de declaración jurada de buena fe, pero creemos que particularmente hay como cuestiones tanto del ONAFIP, pero también la sociedad civil conoce, creo que ese es el otro problema que también ahora que se abrieron con las listas, en este caso se hace el voto preferencial, se junta el financiamiento a posteriori con la abertura, en este caso la apertura de listas, y eso genera que posiblemente veamos una oferta más amplia, y lo decían candidatos y candidatas que están compitiendo y que tienen que pelearse entre todos y todas. Y bueno, la parte oscura y la parte un poco preocupante, que es donde queremos que la ciudadanía cuente con herramientas, es qué intereses que también de alguna manera se pueden, en este caso, influir sobre las candidaturas. Y creo que ahí hay, sobre todo, ahí lo mencionaba muy bien, la ciudadanía tiene mecanismos, sobre todo también de poder ver trayectorias, de poder, ahora uno puede entrar, les invito que entren, el ONAFIP tiene esas ya registros de la campaña anterior, de las internas. Pero también hay otras cuestiones, también el tribunal tiene quiénes son tus candidatos, conócelo. Entonces hay como que ir construyendo esa parte del fortalecimiento ciudadano de observación y de control de dónde viene el dinero que gastan en la política. Vamos a llegar al 30 de abril, a las elecciones, y posterior al 30 de abril la justicia electoral va a ser el control del financiamiento político. Si hay irregularidades, nos decía el ministro, hay una multa, es lo máximo que se puede hacer, o una quita al dinero que después devuelve la justicia electoral a los partidos políticos. Sí, de acuerdo a lo que establece la ley de financiamiento político, dentro de los 60 días posteriores al día de las elecciones, las organizaciones políticas deben rendir cuentas a través del SINAFIP. Los 30 primeros días se utiliza para que los candidatos rindan cuenta hasta el límite de lo que declararon inicialmente. Y los siguientes 30 días para que las organizaciones políticas también rindan cuentas por el dinero que ingresó a las organizaciones políticas o los gastos realizados por esa organización política. El control se hace en dos ramas. La primera es por la trazabilidad del dinero y la segunda es por la parte documental, a los efectos del pago del aporte y del subsidio. Todo lo que es trazabilidad depende mucho del documento colectado, ¿verdad? Entonces lo que se hace es trabajar, como estaban diciendo las compañeras, el control es ex post. ¿Por qué? Porque la ley no permite un control en tiempo real, porque como en otras legislaciones no tenemos que los candidatos o la organización política deben levantar sus facturas al tercer día de haber hecho el gasto o en 8 días, como el caso de Colombia. Aquí la documentación debe ser presentada dentro de los 60 días, por lo tanto, si hubo un daño, el daño ya se produjo. En ese caso, ¿todos los candidatos deben presentar o solamente los electos? No, todos, ganadores y vencidos, absolutamente todos. Y de acuerdo al grado de cumplimiento, nosotros también establecemos las quitas que pueden llegar inclusive hasta el 100%. Un ejemplo de ello, el subsidio, consecuencia de las elecciones municipales del 2021, realizamos una quita superior a $500.000, que significó un ahorro muy importante para el Estado, porque ese dinero queda en el Ministerio de Hacienda y posteriormente es redistribuido. Quita, usted dice, la multa que se le cobró. Exacto, son los descuentos que hacemos por las etapas no cumplidas por los partidos. ¿Y qué no cumplieron? Por ejemplo, no, son facturas que no reúnen las condiciones, que están fuera del plazo legal, que no contemplan gastos previstos por la ley, porque la ley le permite a los candidatos y a las organizaciones políticas gastar solamente en 7 ítems. Si uno gasta fuera de esos ítems, por ejemplo, presenta una factura por medicamentos, esa factura es rechazada. Si está fuera del periodo de gasto que comienza desde el día siguiente de la oficialización hasta el mismo día de la elección, esa factura es rechazada. Si la factura no tiene timbrado vigente, esa factura es rechazada. Si viene con una descripción genérica, por ejemplo, consumición varia, esa factura es rechazada. Y todo eso va sumando para el descuento final. Una persona, un privado, ¿hasta cuánto puede aportar a un candidato? El límite máximo de aporte individual, ya sea persona física o jurídica, es de 980 millones por campaña electoral. Por campaña. Sí. Ahora, esos 980 millones tienen que estar plenamente justificados, o sea, tienen que tener origen. Y de 25 millones para arriba, esa donación tiene que ser a través de cheque nominativo o transferencia bancaria. De 25 millones para abajo puede ser en efectivo, pero ojo que también controlamos el pitufeo.
El pitufeo es la forma donde se atomiza un dinero grande, ¿verdad?, en 1, 2, 3 millones, de tal manera a pasar por debajo de los radares. Tenemos los sistemas para identificar. 100 donantes de 20 millones cada uno y hacen un monto importante finalmente, y son 100 donantes que pueden ser del padrón. Exacto. Entonces la investigación que se hace no solamente de los candidatos, ¿verdad? Ahora tenemos 73.000 candidatos, ¿verdad? Si esos 73.000 candidatos los vamos a controlar uno a uno, más cada uno de sus aportantes y donantes, tenemos un universo enorme. Entonces nos nutrimos de una herramienta informática que es la matriz de riesgo, el cual va estableciendo los niveles de riesgo en escala de semáforos, rojo, amarillo y verde. Primero le apuntamos a los rojos de un riesgo más alto y después vamos bajando. Es como para hacer una auditoría, digamos. Tal cual. Esto es más llamativo y acá vamos a ver primero. Así mismo, y las ramificaciones que tiene. Marta, hubo mucha resistencia en un principio a la ley de financiamiento político. Bueno, hubo resistencia de algunos sectores. La mayoría, sobre todo la clase política, que fue la que redactó y promulgó la ley, estuvo conforme en su momento. Algunas voces fueron críticas incluso dentro de la clase política, dentro del mismo Congreso, algunos parlamentarios, fundamentalmente, increíblemente, del sector oficialista del Partido Colorado, hicieron críticas muy severas, tanto a la ley de financiamiento y sobre todo a la previa, que fue la aprobación del desbloqueo de listas o voto preferente, como prefiero yo llamarle, ¿verdad? Justamente esta ley se hizo a raíz de las modificaciones que se hicieron con el desbloqueo de listas, voto preferente y las urnas electrónicas, que ayudan al proceso para que esto sea un poquito más rápido, porque como hablábamos antes con los compañeros, en otros países donde también hay voto preferente y no hay urna electrónica, se pasan horas, es mucho más difícil el control, como por ejemplo en el Perú o en Ecuador, por ejemplo, que se vio ahora en las últimas pasadas elecciones que tuvieron. Las críticas fundamentales a esta ley es que se le hizo en su momento son justamente la que se hablaba, ¿verdad? Que no tiene capacidad de controlar el dinero en tiempo real, que tampoco tiene una capacidad real de controlar el dinero que está por fuera del sistema, ¿verdad? O sea, controlar el dinero en blanco se supone que es lo que se tiene que hacer de hecho, ¿verdad? Una ley de financiamiento, una ley de control del financiamiento político, lo que tiene que hacer es tratar de controlar justamente el dinero en negro, el dinero sucio, el dinero que el crimen organizado incorpora al sistema, ¿verdad? O sea, el riesgo que se corre con un financiamiento en negro, el financiamiento del crimen organizado, es que va deteriorando justamente el sistema democrático, va cooptando las instituciones y va deteriorando la calidad de la representación democrática. O sea, uno compra sus candidaturas y eso es lo que hay que tratar de evitar y detectar, para evitar llegar a lo que llegó México o Colombia, por poner ejemplos, que bueno, fueron con el tiempo, como decías en el bloque anterior, tratando de mejorar, tampoco todavía se salvan del todo, ¿verdad? O sea, de hecho siguen teniendo representantes del crimen organizado en distintas instancias del Estado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se controla ese dinero en negro? Porque viene un candidato que tiene nexo con el crimen organizado y le traen 10 bolsas llenas de dinero, y ese dinero no se usa para acciones legales de la campaña. Se usa para comprar votos, estimular, comprar votos, pagar operadores. Todo eso no tiene ninguna documentación. Bueno, te puedo decir mejor, yo te puedo decir que lo que nosotros pedimos en la Comisión de Reforma fue justamente que, en base a muchas recomendaciones que ya se hicieron de observaciones electorales, que se hagan otro tipo de modificaciones al Código Electoral que también ayudan. El marco normativo no tiene que ser solamente perseguir, sino buscar herramientas. Por ejemplo, una de ellas es que el día de las elecciones, el día D, que es donde todo el mundo sabe que se gasta más dinero y sobre todo dinero en negro, sí, por ejemplo, que haya transporte gratuito. Ese es un claro ejemplo. El otro es, por ejemplo, mejorar la legislación en lo que tiene que ver con publicidad. Yo sé que los medios me van a matar, ¿verdad? Pero no importa. Pero en Brasil, por ejemplo, está controlado. Porque ¿cómo se pauta? El que tiene más plata, pauta. Y ahí se hace trampa también. O sea, de repente un candidato no declara
que va a gastar tanto en una campaña electoral porque otro le regala la publicidad. Entonces finalmente es una campaña encubierta, eso es un gasto aunque no esté registrado como que yo gasté eso. O si no, las redes sociales hoy no tienen todavía no están regladas, digamos, no hay una ley, pero es un gasto electoral. Entonces hay que ir ajustando algunos detalles dentro del marco de las campañas para que eso permita que haya una mejor igualdad a la hora de la candidatura de los distintos candidatos y candidatas. Esta misma ley perjudica notablemente la candidatura de mujeres. Ustedes van a ver que cada vez hay menos mujeres representadas. ¿Por qué? Porque tienen menor acceso a recursos, su tiempo se utiliza también en parte para la casa, para otras tareas, y entonces hay que buscar la forma en que haya mayor igualdad a la hora de candidatarse, y yo creo que la ley tiene que buscar eso. Claro, le pregunto lo mismo al director de financiamiento político de la justicia electoral. ¿Cómo se controla el dinero en negro que se usa para acciones en negro de la campaña? Y es difícil, Fito, muy difícil. Según mi óptica, la única posibilidad de evitar eso es cambiando el sistema mixto que tenemos de financiamiento. Dejar un poco el aporte privado y dedicarnos solamente al aporte público, ¿verdad? De que todas las organizaciones políticas se nutran exclusivamente del aporte del Estado y que se prohíba el aporte de personas privadas o terceras personas. Pero para esto demandaría también que se incluya dentro de la legislación el anticipo, que nuestra legislación no tiene como tienen otras legislaciones. Pero ese anticipo también va a acarrear un problema que tiene, por ejemplo, Colombia. Para el anticipo le exigen un seguro, ¿verdad? Y las empresas aseguradoras, como en nuestro caso, en el caso de los bancos, no quieren contratar con personas expuestas políticamente. ¿Por qué? Escuché que le preguntaban al ministro hace rato. ¿Por qué? Porque es mucho riesgo, mucha inversión y poca ganancia. Entonces nadie quiere contratar con personas expuestas políticamente. Ahora, pero ya sería un gran paso en Paraguay que, si bien la ley permite el financiamiento privado, que realmente sea transparente ese financiamiento privado. Pregunto, yo no conozco el historial. ¿Se registra realmente el aporte privado en Paraguay? Sí, se debe registrar porque no existe aporte ni donación anónima. Ahora, si me preguntas si se registra todo, no te sabría contestar. ¿Pero hay? Aportes privados, registrados. Sí, 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 sí. Tenemos muchísimos. Claro. El tema es que el día de, por dar un ejemplo, el día de se pagan taxis, se pagan buses, se pagan operadores, se pagan PC, que es un local que está cerca del local de votación, donde tienen la computadora, donde tienen el padrón, el puntero que va. Todo eso no está registrado, me imagino, en los gastos electorales, en los gastos de campaña. No, porque no es un gasto de campaña. Los gastos de campaña son 7. Sí. ¿Cuáles son? Bueno, transporte, publicidad, todo lo que es intereses por los préstamos, telefonía. Después tenemos gastos de organización, a ver un poco, alquileres, y me está faltando uno que no recuerdo. ¿Alimentación, algo así? No. Bueno, y son solamente sobre esos ítems donde ellos pueden realizar gastos y pueden demostrar y que les sirva para su rendición de cuentas. En caso que salgan de eso, por ejemplo, el famoso que compra el ataúd para el vecino que falleció, claro. Las chapas para los damnificados ahora de las crecidas, eso, las tablas, eso no corresponde. Nosotros no aceptamos ese tipo de gastos. ¿Por qué? Porque la ley no permite. Ahora, cada candidato tiene un equipo político de operadores, periodistas, asesores, lo que fuere. Eso tampoco se computa como gasto de campaña. Gasto de organización. Gastos de organización. Sí. Ahí sí entra como gasto de organización. Nosotros ahora elaboramos una guía para candidatos y organizaciones políticas donde vamos al paso a paso las rendiciones de cuentas. ¿Cuáles son los ingresos y cuáles son los documentos de que tienen que munirse para poder rendir cuentas? ¿Cuáles son los gastos y cuáles son los documentos que le va a servir para la rendición de cuentas y cuál es el formato que deben aplicar? También todo lo relativo a las famosas cenas de recaudación que ahora se van a poner de moda. Ya se puso de moda, el presidente de la República hizo una de $1000, he visto. Bueno, ahora justamente la CEPRELAT el año pasado reglamentó todo lo relativo al sector de organizaciones políticas a través de la resolución 369, donde establece que estas cenas de recaudación masiva son actividades de recaudación masiva y cada organización, ¿verdad?, encargada de esa cena debe designar un administrador. Ese administrador debe llevar
la cuenta, ¿verdad?, de todo el gasto y todo lo que ingresa. Y eso debe rendir cuenta a CEPRELAT dentro de los 20 días hábiles siguientes a la celebración del acto. ¿Cómo reaccionan los partidos políticos a todas estas exigencias que tiene la ley? O sea, si yo tengo que hacer una cena de recaudación y tengo que nombrar un administrador para esa cena de recaudación, ¿qué dicen los partidos políticos? En la jerga común, un plagueo constante. Claro. ¿Verdad? Porque realmente, aparte porque yo les entiendo, ¿verdad?, aparte de hacer campaña política, de hacerse conocer, tienen que preocuparse de la parte contable. Vos tenés que tener un equipo enorme, ¿verdad?, de contadores, de abogados, de gente de community manager, que te manejen tu campaña, tu personalidad, tu persona. Y no es fácil, ¿verdad? Esto no es para nada fácil. No obstante, ellos cumplen, ¿verdad? Ojalá que se cumpla más. Ahora llegamos a un 85% de cumplimiento, pero también porque saben que va a haber descuento. Sí, más allá del legalismo y del cumplimiento de los requisitos de las leyes, ¿cómo se construye, Sara, una sociedad que pueda controlar y pueda ver a su candidato? Que todos conocemos a los candidatos y todos, por la manera en que se manejan, ya sabemos que hay dinero sucio, o no hay, ¿verdad? Hay, como decía Fito hace rato, hay uno que está vendiendo su biblioteca, ¿verdad? Porque finalmente una campaña es costosa, más allá que sea... ¿Cómo como sociedad podemos mirar más allá del mero legalismo? Creo que es justamente el caracú, el talón de Aquiles, lo que mencionaba hace rato tanto el compañero como aquí nuestro, en este caso, periodista que nos está acompañando, tiene que ver mucho con esta ausencia de, o sea, en el día de por qué se gasta en cuestiones como movilización, compra de votos. Me tocó estar en una entrevista el día de las elecciones municipales en un observatorio de reformas políticas de América Latina, y me llamaron escandalizado diciendo, ¿cómo es eso que están por 300 pesos, 50 dólares, lo que sea, comprando votos? Hemos normalizado de una manera tal prácticas clientelares, corruptas, prácticas nocivas a la democracia. Entonces, ¿qué hacer ante esto? O sea, el gasto principalmente es en el día de, con cuestiones que no deberían ser. O sea, a una mayor politización de la sociedad, que no significa partidización, o sea, no significa esto de punteros, operadores, sino decir, ¿qué se está jugando el día de las elecciones? Se están jugando políticas públicas, se están jugando presupuestos para salud, educación, se está jugando políticas públicas para mujeres, sectores indígenas, sectores rurales. Entonces se ha banalizado, se ha comercializado el día de las elecciones, que parece, y voy a ser un poco burda, un partido de fútbol, ¿verdad? ¿Quién lleva más gente a la cancha? Se reparten víveres. O sea, también, y ahí es importante hacer como una mirada, no solamente el día de las elecciones, sino es un caldo de cultivo de 5 años donde hay personas expuestas, vulnerables, que en definitiva seguramente con una baja, en este caso ciudadanía, y creo que ahí es importante. ¿Qué tenemos que hacer y qué podemos hacer? Periodistas, sector académico, sector de organizaciones sociales, aumentar los conocimientos en torno a qué significa ser ciudadanos. Así como podemos, y me parece genial lo que pasó en las últimas elecciones, de cualquier persona con el celular iba a decir, aquí esta señora con nombre y apellido está comprando votos. O sea, ese tipo de prácticas que hicimos surgieron espontáneamente. Ahí los medios de comunicación, las redes sociales tienen un paso adelante de los partidos, de prácticas que antes, o el propio escrache. O sea, ¿qué ha pasado cuando decimos este candidato se sienta aquí? O sea, creo que hay otros mecanismos, porque también hay un exceso a veces de que el Estado, las leyes controlen todo, y hay una parte de ciudadanía irresponsable, y creo que eso tiene que ver mucho con nuestro sistema precario, educativo, la cuestión ciudadana de qué es ser ciudadano. Pues sí, es informarse, es saber a qué intereses también responde. O sea, hablamos de crimen organizado, pero también hablamos de compra, de tráfico de influencias, de corrupción, y luego tenemos, cerrando un poco la pregunta, personas que no representan a nadie más que a intereses particulares, a poderes económicos, y volvemos, ¿verdad?, cada 5 años a decir, tenemos una pobreza que crece, un bajo nivel, en este caso de personas con una cuestión de analfabetismo funcional. Tenemos ¿qué nos pasó en la pandemia? Hay una foto, y cierro con esta un poco idea, hay una foto del el espacio de COVID de un hospital en Boquerón. Era una carpa de 4 palos y un techo de
De lona. De lona. Esa es una imagen metafórica de cómo llega Paraguay a enfrentar el COVID, por ejemplo. Y gracias a justamente la ciudadanía indignada sucedieron muchas cosas en este caso gastos, etcétera. O sea, creo que la ciudadanía tiene herramientas y que hay que discutirlas como en estos espacios de visibilización y también, sobre todo, y ahí es donde queremos nosotros trabajar con semilla de indignación, rechazo, cerrar posturas de... Y eso lo decía Alcibiades González en el día que lanzábamos el proyecto, decía, estamos indignados de que haya gente deshonesta gobernando en un país que la mayoría trabaja más, menos por el salario mínimo, más horas de lo mínimo, de lo máximo permitido. Entonces creo que ahí es donde ha funcionado, no solamente en Paraguay, en muchos otros contextos, ese rechazo, en este caso a candidaturas cuestionables, a proyectos políticos que tienen, digamos, muchos agujeros, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando de este tema, financiamiento político. Bien, siguiendo un poco con esa misma línea que hablaba recién Sara Serna y obviamente sin desconocer la importancia de lo que significa cumplir con los requisitos administrativos para el financiamiento político, Marta Ferrara, ¿cómo se trabaja ese tema? O sea, mirar los candidatos, de dónde vienen, cómo se sostienen y más allá del costo de la campaña, todo lo que implica el financiamiento político. Bueno, yo creo que la cuestión de fondo hay que hablar, los mecanismos institucionales, las leyes no siempre van a cubrir todo, ¿verdad? De eso hay que ser consciente. Lo que hay que buscar es como un cambio de conducta también en el ciudadano. En el fondo esto es una cuestión ética, ¿verdad? Nosotros no podemos seguir sosteniendo y avalando como ciudadanía candidaturas de personajes que están claramente ligados al crimen organizado de alguna manera y otra. Muchos de ellos investigados, algunos dejados de investigar, otros con juicios incluso de por medio. O sea, yo creo que como ciudadanía nuestra obligación es sancionarlos éticamente como candidatos y que ellos sientan la presión ciudadana. Yo siento como que esa es una necesidad, una deuda pendiente que tenemos como ciudadanía y lo que buscamos a través justamente del programa Creer, justamente por eso se llama Creer, es creer que realmente como ciudadanos y ciudadanas podemos cambiar las cosas, podemos tener un país mejor, podemos creer que con nuestra actitud, con nuestra conducta, sobre todo con nuestra conducta ética, dejando de normalizar cierto tipo de situaciones que permiten que estos personajes se sigan candidatando, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que tenemos que lograr como ciudadanía es movilizarnos, tomar conciencia, utilizar las herramientas que tenemos disponibles, averiguar por quién vamos a votar, averiguar cómo vamos a votar, evitar que el día de las elecciones se vayan y voten por mí, que es el voto acompañado, el voto que se va antes y dice, bueno, no sabes votar, mira, yo voto por vos, yo te ayudo. No, tratar de interiorizarnos, averiguar. Existen ahora muchos mecanismos, herramientas a través de internet, tal vez incluso hay muchas pruebas que el tribunal está llegando a la ciudadanía a través, los mismos candidatos están haciendo. Yo creo que es una obligación ciudadana. No hay que dejar todo en manos también de la autoridad. O sea, nosotros como ciudadanía también tenemos obligaciones y nuestra obligación es ser capaces de controlar quiénes son nuestros candidatos y candidatas, de dónde vienen, su origen, su currículum, si tiene tanta plata, de dónde sacó, ¿verdad? O sea, no, yo creo que hay cuestiones que son más que obvias en muchos casos y es nuestra obligación. Sí, en años anteriores veíamos imágenes de candidatos o miembros de una campaña política con fajos de dinero en un mueble días antes de las elecciones y eso parecía un chiste, ¿verdad? Era como una cuestión de tenemos plata y así que vengan con nosotros y voten por nosotros porque nosotros somos los que tenemos la plata, parecía ser el mensaje. Bueno, hasta ahora no, ya creo que cambió mucho. Claro, hasta ahora, asaltos incluso días antes de las elecciones que se dan en los puestos de comando de algunos candidatos y de dónde salió el dinero, todo ese tipo de cuestiones parece ser parte de nuestro folclore. Bueno, como yo te decía, lo que pasa es que se va normalizando eso, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que como ciudadanía tenemos que conseguir levantar. O sea, no podemos seguir aceptando ese tipo de situaciones, o sea, y las redes ayudan mucho, hay que decir lo que decían los compañeros, ahora la gente se va con el celular, controla, levanta las redes. Bueno, ahí sí ya la responsabilidad después ya queda muchas veces en manos de la autoridad, pero en la medida que uno se sienta observado, que se sienta controlado, monitoreado por la ciudadanía, también va a sentir
hay que hacerle sentir mal a la gente. O sea, yo creo en el escrache. Es un mecanismo válido, o sea, claro. Si no funciona la ley hay que buscar algún otro tipo de recursos ciudadanos para que tengamos, digamos, una sociedad estar mejor representados. O sea, el problema del dinero sucio en la política es que deteriora la calidad de la democracia. O sea, todo es culpa de la corrupción porque debilita nuestras instituciones, pero no podemos seguir teniendo representantes electos democráticamente en las gobernaciones, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. No podemos seguir teniendo jueces comprados por el crimen organizado. O sea, eso nos lleva a un estado de anarquía y finalmente a un estado fallido, ¿verdad? O sea, es peligroso. O sea, hay que tomar conciencia de los riesgos que corremos. Todos sabemos que en las últimas pasadas elecciones han habido incluso hechos de violencia que nunca se vieron en la transición democrática. Entonces hay que ir tomando conciencia como ciudadanos del riesgo que corre que el crimen organizado se vaya infiltrando cada vez más en nuestra sociedad. Y lo hacen con plata, así sencillo, nos compran. Ahora, en ese punto, en ese debate de la compra-venta de votos, Sara, ¿cómo le convencemos a esa persona que probablemente el 300.000 que va a recibir ese domingo por vender su cédula, por no irse a votar, probablemente sea el dinero que va a tener para todo el mes? Es lo único que va a tener el mes. Entonces, se da esa situación, lamentablemente, de una necesidad extrema. O sea, muchos lo hacen por sinvergüenza, pero mucha gente también lo hace por necesidad. Probablemente van a comer ese día gracias a la venta de su voto. ¿Cómo se combate eso? Muy interesante, y creo que hay dos mecanismos. Uno, es el tema de cómo hablarle a esa ciudadanía, pues de una manera de 300.000 guaraníes, es el precio de 5 años nuevamente de hospitales sin medicamentos, sin insumos. Eso es por un lado. O sea, realmente la compra de votos es una manera casi grosera, grotesca de comprar, en este caso, la voluntad. O sea, por eso decimos, entre haya mayor presencia ciudadana, más allá de lo político partidario. O sea, por ejemplo, el tema de las mesas, que a veces siempre hay miembros más de un partido. Bueno, pero ahí puede estar Estela, en la mesa puede estar justamente controlando esa cuestión de pujas por la cuestión de cómo se hace la gestión en ese día. Y creo que es una vía decir, o sea, en ese día hay 5 años en juego. Y luego no son 5, o sea, realmente lo que se está reproduciendo es un sistema que nos ha llevado, por eso vuelvo a poner en colación lo de la pandemia. O sea, ahora estamos peor económicamente, peor socialmente de los años que habíamos tal vez avanzado, por ejemplo, en temas de grupos excluidos, mujeres, población indígena. Por esos 300.000 hay un grupo político que, digamos, favorece. Y hay que comparar, o sea, los 300.000 de un voto, que efectivamente puede ser un mes de comida, son para otros, basta mirar las cuentas públicas, son 30 millones de salario por 12 meses sin hacer nada. O sea, tenemos diputados, senadores que llevan ahí toda la vida y se han ido sin una iniciativa legislativa a favor de los sectores que se aprovechan de ese día. Y por el otro lado, creo que es importantísimo decir, hay sectores como nosotros que somos privilegiados, decir, tenemos que comunicar que eso es en este caso, un delito, es un delito la compra de votos, y es también en detrimento de los sectores que justamente no acceden a información. O sea, no estamos, aquí el tema del financiamiento político, que es una cuestión importante, pone un desequilibrio en la cancha. O sea, podrá haber buenas candidaturas que no acceden a dinero, al dinero justo para promover justamente sus propuestas. Porque aquí no estamos hablando solamente de cargos selectivos, sino estamos hablando de lo que se piensa como país, que creo que aquí estamos todos de acuerdo que lo que tenemos actualmente como país es justamente producto de este enriquecimiento a costa del Estado. Tenemos una cuestión también muy flagrante de lo que tiene que ver con la distribución de ingresos. Entonces, yo estoy de acuerdo, y creo que estos sectores, sobre todo aprovechados por el clientelismo político, por la compra-venta, tienen posibilidades de informarse con respecto a cómo denunciarlo y sobre todo también trabajar. Creo que la organización ciudadana, o sea, detrás de esto hay sistemas, por ejemplo, que tienen esa cuestión de electoral, de que dice, llamamos, y ahí es como complicado decir, bueno, le sale en un sorteo a Estela que vaya a ser responsable electoral.
O sea, la otra parte no se carga solamente en el tribunal, la organización o en los partidos, sino en un componente ciudadano. Es decir, a ti te toca estar velando por la voluntad Como popular. una carga pública. Claro, que es una de las reformas pendientes también de las que dijimos, la carga pública es otra, ¿verdad? Sí. O sea, además del transporte, la publicidad, hay muchas recomendaciones específicamente sobre qué se debe cambiar. Además, yo creo que se debe cambiar todo el código electoral. Yo creo que está ya perimido en muchos aspectos. Hay proyectos de ley muy interesantes que están durmiendo en los cajones del Congreso. Y nuevamente voy a ir a la carga contra la clase política. Ellos se quejan hoy de que la ley tiene que gastar mucha plata, que ellos tienen que pagar, como decía, contadores, que solamente... Pero ellos son los culpables de que tengamos esta ley y de que no hayan hecho las reformas de forma que se les habían dicho. O sea, bueno, entonces tratemos también de poner las cosas en su lugar, ¿verdad? O sea, ojalá que después de estas elecciones y las municipales, cierta clase política entienda por dónde tiene que hacer su tarea, ¿verdad? Porque no hay que echarle toda la culpa a la ciudadanía tampoco, ¿verdad? Este lo es un tema medio aburrido, que tampoco es muy divertido estar escuchando hablar de financiamiento político. Por eso, de repente, cuestiones como las que dice Sara, cómo te llega, qué te pasa cuando votas. Y bueno, entonces yo le responsabilizo mucho a la clase política cuando tenemos este tipo de situaciones que se les dijo lo que iba a pasar y no quisieron escuchar. O sea, es como que también nos dejamos muchas veces comprar por espejitos. Nos venden espejitos y nos parece muy lindo, soluciones fantásticas, pero no es así. O sea, no hay soluciones fantásticas. La ley de desbloqueo. Sí. La ley de desbloqueo. Yo estoy hablando de la ley, exactamente, o sea, de la reforma electoral, porque la reforma electoral tenía que haber hecho varias reformas y no hizo. Hizo justamente lo que se le dijo que no hagan, que fue el desbloqueo de listas. Y bueno, y hoy estamos sufriendo las consecuencias del trabajo pendiente que quedó, que son todas estas pequeñas cosas que vamos diciendo. Y queremos echarle toda la culpa eventualmente al Tribunal Electoral o a algunos partidos políticos. Otros te dicen de que hay que sacarle luego toda la plata a los partidos. Y eso es una locura. O sea, si vas a dejar que todo el dinero que financie las campañas políticas sea solamente del sector privado, vamos a tener dinero sucio, defensa de intereses de los que te dieron la plata, y no vamos a poder tener una mejor calidad de representación. Vamos a estar mucho peor de lo que hoy estamos. Y hay un punto central, para hacer un poco la pelota hacia acá, justamente dentro de estas reformas no se ha tomado muchas veces en cuenta las experiencias regionales, la política comparada. O sea, yo soy doctora en ciencia política, muchas veces hay como cuidado. ¿Qué pasa cuando es dinero mixto? En el caso de financiamiento mixto, puede infiltrarse intereses en la política, pero por también la otra cuestión, ¿qué pasa cuando, digamos, la política, en este caso la ciencia política, dice, como la medicina, si no tomas la vacuna, te vas a enfermar? Entonces, muchas veces estas reformas se hacen por el interés cortoplacista de mantenerme como, en este caso, diputado, senador, a mi partido. Por eso también hay una, digamos, a veces trampa. Las reformas se hacen según los intereses, o sea, los actores son los que hacen la reforma, van a ver por sus intereses. Pero si hay contrapesos, en este caso de la ciudadanía, de otros, en este caso candidatos, candidatas, se puede hacer una mejor mirada que tenemos que hacer en el país. Tenemos que pensar mucho más en mediano y largo plazo. Director, ¿podés hacernos un pantallazo de lo que tienen ustedes así de rendiciones o de gastos de campaña? Sí, cómo no, Fito. Antes de entrar en eso, quería darle la razón a Marta. Arduo trabajo nos espera después del 30 de abril. Vamos a tener que trabajar nuevamente en presentar los proyectos que ya habíamos presentado en el año 2014, en el 2017, para una reforma integral del Código Electoral. Nuestro Código Electoral, que es del año 96 y que sufrió ciertos remiendos, ciertos parches, ya no resiste con estas nuevas innovaciones. Hacemos aguas por todos lados y tenemos que tratar de cubrir. Lo mismo pasa con la ley de financiamiento político, donde tenemos 3 leyes, a lo que le sumamos otra vez el Código Electoral. Son 4 leyes que se modifican parcialmente unas con otras y hace que la ciudadanía no entienda, y mucho menos los candidatos. Entonces, esa es una tarea pendiente que estamos trabajando ya en parte, pero la vamos a dar con mayor énfasis después del 30 de abril. Con respecto al pantallazo general, les comento de que el 30 de abril van a participar 45 organizaciones políticas entre partidos, movimientos, alianzas y concertaciones. Esto nos lleva a un total de 9.095 candidatos para un total de 768 cargos. Imagínense, 768 cargos en disputa, 9.095 personas que tratan de ocupar esos cargos.
Y ahí voy a lo que preguntó Estela, ¿verdad? De cómo van financiando. Estos datos nosotros extraemos todo del SINAFIP, ¿verdad? Y vamos cargando en una base de datos y posteriormente pasamos a nuestra matriz de riesgo. A nivel general, establecemos cuánto efectivo declararon los candidatos. De estos 9.095 declararon 33.000 millones de guaraníes que tienen en efectivo. También de lo que está depositado en el sistema financiero, 8.500 millones. Le doy números redondos nada más. Cuentas a cobrar, 2.341 millones, porque uno puede declarar que tiene una cuenta a cobrar y que lo va a cobrar durante la campaña electoral, entonces eso puede declarar como que va a usar en su campaña. Y préstamos obtenidos por los candidatos, 1.582 millones. Total de financiación propia, 48.000 millones de guaraníes. Con respecto a las donaciones, tenemos donaciones monetarias y no monetarias. Monetarias en efectivo, no monetarias, calcomanías, remeras, que también se tiene que estimar un costo, un valor. En las monetarias tenemos 2.274 millones y en las no monetarias 2.272 millones. Total de financiación monetaria de los 9.095 candidatos, 52.661 millones de guaraníes, que totalizan 7.253.000 dólares. Ese es el total de financiación. Bueno, con esto nosotros nos despedimos esta noche. Gracias, Sara, por estar acá. Gracias, Cristian Ruiz Díaz, por estar acá. Y gracias, Marta Ferrara, que está de cumpleaños. Cierto, muchas y que felicidades. accedió a venir esta noche al programa. Y su familia, a su familia le agradecemos muchísimo que le hayan permitido estar acá esta noche. Feliz cumpleaños, Marta. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas Decidimos gracias. hablar de financiamiento político por tu cumpleaños. Muchas gracias por el regalo. Muy agradecida. Nos vemos la próxima semana, Estela. Así es, hasta luego. Buenas noches.